Emisor Podcasting. Yo cuando egresé de la Escuela de Investigaciones fue el año 71 y mi primera unidad fue la sección Huellas. Después fui destinado a la Brigada Móvil y posteriormente a la Brigada de Homicidio. En uno de esos turnos me entero de que había ocurrido un homicidio con violación en el Estadio Español. Estamos hablando del 24 de septiembre del 72. Y me cuenta que hay un detenido que había visto a la víctima. Fuimos al calabozo a hablar con él. Y me dice, sí, en realidad yo me acuerdo de esta persona, es un argentino, pero no me acuerdo si es Juan Marino o Juan Merino. Me fui al archivo de apellidos y nombres y saco como 500 tarjetas con el apellido Merino. Y con el apellido Marino habían como entre 30 a 20 tarjetas. Y viendo las tarjetas aparece un Juan Marino de Voz. Decía que fue detenido por una orden de investigación por violación. Fuimos al registro civil, me conseguí la foto de esta persona a través del número del carnet de identidad. Y llegamos a la unidad, para todo esto habían pasado como 1 hora y media y nosotros no habíamos estado presentes en la lista. Entonces el jefe de unidad nos retó. Nos dice, mientras el señor Iravaca con su amigo andaban turusteando por algunas partes, perdiendo el tiempo, mientras nosotros trabajábamos, no como ellos, se confeccionó un retrato hablado. Y nos muestran el retrato hablado hecho por un perito del laboratorio. Y yo miro el retrato, miro a mi colega y nos sonreímos. Meto la mano al bolsillo y saco la foto y la pongo al lado del retrato y eran iguales. Así que esto fue bastante publicitado en la prensa porque fue una investigación rapidísima. Antes de 24 horas ya estaba detenido el autor y confeso. Ese fue mi primer caso en la Brigada de Homicidio. Durante 30 años el detective Fernando Iravaca fue perito en huellas en la Policía de Investigaciones, así como también jefe de la sección Huellas y jefe del Laboratorio de Criminalística Central, llegando a ser subdirector nacional. Su trabajo, el de sus colegas y la evidencia encontrada por ellos fueron claves para atrapar a cientos de ladrones, violadores y asesinos. Esto es Crimen, un podcast que rescata esas historias y se adentra en uno de los casos más mediáticos de los últimos 20 años, el de Roberto Martínez Vázquez, el Tila. Capítulo 1. Terror en la Dehesa. En Chile se cometen cerca de 12 violaciones diarias, casi una cada 2 horas. Estos son los casos policiales registrados por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Aunque claro, existe una cifra negra de casos no denunciados por diversos motivos: el miedo, la vergüenza, la manipulación del abusador, las oscuras circunstancias de delitos salvajes cuyas consecuencias marcan la vida de las víctimas. 18 violaciones cada día, 35 abusos sexuales cada día, principalmente a mujeres menores de 30 años, es lo que reportan diversas organizaciones de derechos humanos. Fue menos de un año, 10 meses de crímenes que por su forma, brutalidad y connotación social prendió como pólvora en los titulares rojos de prensa y en noticiarios de TV y puso a una ciudad en alerta. Había un violador suelto, atacando a mujeres y familias de alta sociedad. Las informaciones daban con un perfil común que alimentaba la sensación de pánico. Un hombre que se quedaba toda la noche en la casa de sus víctimas, que no calzaba con el patrón de buscar mujeres solas, que parecía odiar el estatus de quienes atacaba, que actuaba a rostro descubierto, que amarraba, golpeaba, encerraba y, por cierto, violaba. Y que el 5 de junio del 2002, en un condominio de la Dehesa en el barrio Alto de Santiago, asaltó sin piedad, drogando y encerrando a la asesora del hogar, golpeando y amarrando a un niño y violando a la dueña de casa y a su hija adolescente. Con este retrato hablado, la policía civil busca al presunto psicópata que atacó a una familia de la Dehesa de un matrimonio de Vitacura. Se trataría de un hombre de unos 30 años y 1,70 m de estatura. Según el perfil hecho por los detectives, sus principales motivaciones podrían haber sido atacar sexualmente y hacer sufrir a sus víctimas. Así informaba la televisión sobre un crimen que ganaba interés por la connotación de sus víctimas. Era la familia de un conocido abogado que había trabajado, entre otros,
En delitos económicos, se le vinculaba a casos de narcotráfico y con un ex CNI, por lo que en un principio incluso se barajó una tesis de venganza, la que el propio abogado desechó frente a la prensa. Abogado Jadwe, ¿cómo se encuentra su señora, su hija? Dentro de lo mal están bien, porque no se ha terminado aún los doloridos que están físicamente y psicológicamente. Afortunadamente han sabido pasar bien el chasco y yo creo que están en condiciones de irse de la clínica en unos 2 o 3 días más. Se ha hablado que podría tratarse una venganza. Yo lo descarto tajantemente. Yo no tengo ninguna persona que pudiera en algún minuto buscar alguna revancha respecto de alguna participación mía en el ejercicio de mi profesión. El detective Ilavaca, que en ese momento era jefe del laboratorio de criminalística, llegó al caso por un llamado telefónico del subdirector de la Policía de Investigaciones. Durante el mes de junio apareció en el diario La Tercera una publicación de que en la dehesa habían violado a 2 mujeres y que Carabineros de Chile estaba trabajando e investigando el caso. En ese momento yo era jefe del laboratorio con el grado de prefecto y tenía a cargo todas las pericias que se hacían a nivel nacional. En el cargo mío, que era jefe del laboratorio, tenía unas 20 concurrencias y sucesos que la gente me daba cuenta. Tenía unas 50 peticiones de informes técnicos y tenía que revisar aproximadamente 100 informes diarios de las 8 especialidades que había en el laboratorio. Entonces uno se va conectando en forma rápida, le dedica un par de minutos a cada caso porque todos son importantes. Sonó mi celular y era el subdirector que me llamaba y me preguntaba por qué no le había informado del caso que aparecía en el diario, de estas 2 violaciones de las mujeres en la dehesa, ante lo cual contesté de que no podía haberle informado porque nosotros no habíamos concurrido al lugar y según la información de prensa había sido Carabineros de Chile. Ya me dijo, comunícate con el juez para que te pase el caso a ti y al laboratorio. Le contesté, señor, el caso lo está investigando Carabineros y nunca uno toma un caso que ya inició otra institución. No, me dijo, comunícate igual nomás y ve lo que puedes hacer. Me cortó el celular. El juez me dio las gracias, me dijo, ¿sabe, señor Ilavaca? Yo le agradezco mucho su llamado, pero estoy trabajando con Carabineros. Bueno, yo tenía la orden del subdirector, volvía a repetir mis argumentos de que nuestros peritos eran muy capacitados, teníamos equipos de última generación. Me dijo, mire, le agradezco mucho, pero ya le comenté de que iba a trabajar con Carabineros de Chile, así que eso sería todo. Bueno, por última vez, insistí. Ante esto el juez me dijo, mire, señor Ilavaca, ya que usted tanto insiste, voy a dejar contarse en el proceso que usted, a contar de este momento, se hace cargo del sitio suceso y usted me responde de la investigación de estos delitos. Y me cortó. Y en el minuto 22 del segundo tiempo, Ronaldo convierte la primera cifra de esta final y además su 7ª conquista personal en la Copa del Mundo. Las noticias del Mundial de Fútbol en Corea y Japón tenían una gran cobertura en los medios. Desde el lejano oriente llegaban noticias de cómo la fanaticada se enamoraba del nuevo fenómeno, el brasileño Ronaldo. Ese junio del 2002 fue un año lluvioso, interrumpido con noticias de algún temblor fuerte en el norte, juicios abiertos a Pinochet y las expectativas de un disco en vivo de Los Prisioneros grabado en el Estadio Nacional. Cuando recién había llegado al caso, el detective Ilavaca ya tenía al juez, al alto mando de la policía y al Ministerio del Interior sobre sus pasos en la investigación. La noticia policial ganaba espacio en la prensa y había que resolverlo lo antes posible. Se siente la presión porque uno espera resultados inmediatos, porque todo el sistema descansa un poco cuando demuestra a la ciudadanía que sus instituciones están funcionando, de que si alguien desordena el orden social, la policía prontamente lo identifica, lo detiene y es procesado. Pero cuando uno está al otro lado del mesón, los jefes o la prensa están interesados en un caso. Y uno dice, ¿sabe que tengo 50? Con este apremio encima, el Ministerio del Interior pide acciones de la justicia. Decide hacerse parte con abogados querellantes.
el Poder Judicial resuelve nombrar a un magistrado con dedicación exclusiva al caso, Carlos Carrillo, de 45 años, con marcado bajo perfil para un caso de alto impacto y 18 años de experiencia, mientras en la investigación se recolecta y analiza la evidencia sin involucrarse en el juego de especulaciones y sospechas que ocurría en la prensa. El asunto parecía tener otra explicación. Las características del caso hacían que una opción investigativa tomara cada vez más fuerza, cuando se ataban los cabos entre este crimen y otros ocurridos los meses anteriores. Así lo recuerda el periodista Miguel Acuña. En el año 2002 yo ya llevaba cerca de 3 años trabajando en la radio cooperativa, me desempeñaba como reportero policial del bloque PM y en esas circunstancias nos fuimos enterando de estos asaltos con violaciones en el sector oriente de Santiago. Como siempre, este tipo de delitos, este tipo de situaciones son mucho más conocidas y pegan mucho más en el aspecto periodístico que otras situaciones que se producen en otros sectores. Se conoció de esta seguidilla de casos y por supuesto uno pensaba de inmediato que aquí había detrás de estos asaltos y violaciones un solo sujeto por la forma de actuar. Esto también era confirmado por los peritos del Laboratorio de Criminalística, que al tomar el caso hicieron su propio recorrido por la casa de las víctimas, encontrando y pesquisando evidencias que parecían haber sido pasadas por alto por carabineros y encontrando elementos que más tarde probarían ser fundamentales. Nosotros tenemos que actuar de inmediato, yo no puedo decirlo bajar para mañana. Y solicité acá, jefe de sección, el perito más antiguo que era por especialidad. Se designó un perito fotógrafo, un planimetrista, un químico, huellas. Y apenas llegaron, la perito químico se percató que en la mesa del living había un cenicero con 3 colillas de cigarro, 2 de ellas manchadas con rus. Así que las echó en una bolsa de evidencia, la selló. Después empezamos a buscar evidencias de tipo biológicas por las características del delito. Y en el baño se encontró papel higiénico con restos de semen. Así que cuando llegan a la unidad me dan cuenta. Le informé al subdirector, me dijo que bueno que tomaste el caso, así que quiero resultados rápidos. Bueno, se hicieron los peritajes pertinentes y se estableció a través del ADN de que las colillas con rus pertenecían a la madre e hija que habían sido violadas y la que estaba sin rus tenía ADN del sexo masculino. Así que ya teníamos identificado a través del ADN al autor de esta doble violación. Se empezó a ver delitos similares, se detectó un segundo caso y un tercero en el médico legal que también tenía un código genético que coincidía con las 2 violaciones y con el otro caso que teníamos pendiente. No es llegar y acusar a una persona porque tuve el instinto policial, no, hay que demostrar todo lo que yo me baso para acusar a alguien. Y viene el entusiasmo cuando tenemos evidencias biológicas. Si la mayor frustración del detective es cuando no encuentra nada de la parte científica. La Dehesa, Vitacura, Parque Forestal. 3 casos que se unían a través de la evidencia y de la forma de atacar, y que hacían cada vez más claro el perfil de un hombre que la prensa ya había decidido bautizar como el violador de la Dehesa. Un hombre que podía volver a agredir en cualquier momento y hacer vivir una noche de pesadilla, pero al que también se le estaba cerrando el cerco, porque si bien aún no tenían su nombre, ya tenían su ADN, en 3 casos distintos, y también un retrato hablado. Solo faltaba encontrarlo. En el próximo episodio de Crimen. Llega a mi oficina el jefe de la sección huella y me dice: está identificada la persona, está detenido porque pasó por la brigada de homicidio como autor del homicidio de su pareja, a quien quemó y descuartizó. Roberto Martínez pasa prácticamente la mitad de su vida en el Sename
las técnicas de amarre que Estila usó después en sus crímenes, los aprendió en sus procesos vividos en el SNAM. Dicen que soy peligro para la sociedad, cosas así, pero solamente eso lo escriben personas que no me conocen a fondo. Crimen es una producción audioficción de Emisor Podcasting junto a Relato, basado en los casos del detective Fernando Ilavaca en su trayectoria en la Policía de Investigaciones de Chile. Edición: Sergio Fortuño y Francisco Tapia Robles. Guión: Paula Ilavaca, Daniela Lagos y Marcos Silva. Música: Pedro Piedra y archivo de Canal 13, con la narración de Marcial Tagle. Producción: Paula Ilavaca, Sergio Fortuño y Marcos Silva. Dirección: Marcos Silva. Todos los derechos reservados. Emisor Podcasting.